Es como que se vino todo de golpe, pero sin esperarlo. O sea, no es que fui una militante que andaba, que me tuve que ir del pueblo porque sabía que me iban a venir a buscar, como hicieron otros compañeros. No, ni remotamente. Entonces, el sábado siguiente, sería el sábado, a Cecilia se la llevaron el 9 de junio y en la semana se llevaron a varios de servicio social. El 12 de junio yo estaba en la casa de otra amiga que trabajaba en la Municipalidad de Cordero. Le estaba cuidando a la hija porque ella estaba internada acá en Cipolletti. Y estaba el padre de ella y llegó el comisario del pueblo, el comisario Penchulev, con un patrullero. Entonces sale el papá de Silvia, que era mi amiga, y le pregunta a quién buscan. Y dicen a Nora. Ahora, yo no sé cómo se enteraron que yo estaba en esa casa. Y entonces me dijo, Nora, te buscan. Y yo salí y digo, ¿qué pasa? No, dice, tenés que ir a hacer un informe de menores a la comisaría. Yo hacía ese tipo de informe de los menores que estaban detenidos. ¿Por el municipio, por el trabajo del municipio? Claro, porque trabajaba en el área de acción social del municipio. Y entonces subí al patrullero. Y a mí me llamó la atención que el milico tenía armas, pero... y el papá de Silvia le preguntó, ¿Nora vuelve? Y el comisario dijo, sí, vuelve. Y me fui a la comisaría. Y ahí entramos por la puerta del costado y había un policía que yo conocía. Pasé directo a la oficina del comisario y el comisario empezó a los gritos diciéndome que si yo conocía a Cecilia Becci o a Mirta Tronelli. Y digo, ¿pero por qué me pregunta eso si sabe que yo soy amiga de la familia de Cecilia? ¿Y vos sabés dónde están? Sé que a Cecilia se la llevaron presa, le dije. Entonces dice, bueno, vos estás detenida por orden del ejército. Tenés que ir a Neuquén. Y entonces yo, que era un angelito, le digo, ¿y cómo me voy, en colectivo? No, dice, te vamos a llevar nosotros. ¿Cómo me voy a ir presa yo misma en colectivo? Era muy tonta mi pregunta. Así que me llevaron con un patrullero de la comisaría misma a la U9 de Neuquén. Ahí estuvimos digo, porque Gladys también estaba ahí. Gladys Sepúlveda y Elida. Estuvimos hasta el martes a la noche, incomunicadas. El martes a la noche nos sacan así, todo, nos devuelven los documentos, firmamos la libertad, todo. Y después viene el ejército y nos quita los documentos. ¿Después viene a dónde? No, ahí en el hallcito, en la salida de la cárcel. Los penitenciarios nos hacen firmar la libertad, nos entregan el documento, nuestras pertenencias. Al ratito viene el ejército y nos quita los documentos a todos. Y yo dije, le pregunté al de la cárcel dónde nos llevaban. Y dijo, no sé, los entregamos al ejército. Y ahí salimos después en una doble fila de reflectores, perros, milicos armados. Nos cargaron a un camión celular. De ahí fuimos hasta el aeropuerto. Nos vendan y nos cargan en el avión. En el avión nos dicen que nos llevan a Tucumán y que nos van a reventar a todos. Y nos empiezan a sacar alguna pertenencia. A mí me sacan una cadenita, dice, para que nadie te reconozca en el monte. Entonces yo pensé que nos iban a matar a todos, que nos iban a largar del avión, no sé qué, pero que no íbamos a vivir. Y bueno, anduvimos ese tiempo en avión, yo nunca había andado en avión, así que no sé si me pareció mucho o poco. Y aterrizamos en donde yo creía que era Tucumán. Y entramos a ese galpón grande.
Y ahí llegamos a ese lugar del galpón grande, de chapa, vendados, primeros tirados en el suelo, atados unos al lado del otro, después separados, a mí me ataron a un palo, ahí estuvieron un tiempo. De ahí se llevaron a Jorge Asenjo, que él dijo que no tenía nada que declarar y se lo llevaron y nunca más lo escuché. Jorge Asenjo era de Cinco Saltos. Lo reconocí cuando salíamos de la cárcel, porque cuando salimos de la cárcel yo veo a Gladys, a Élida, a Jorge Asenjo y a otros que yo no conocía. Y después de un rato, que no sé cuánto, me llevan y se llevaban a los compañeros, yo no sabía dónde. Ahí cuando estaba atada a ese poste, vino un milico y es como que me quiso dar algo en la boca. Y yo le dije, no quiero nada, porque como yo estaba así, dice, no es nada malo. Dice, lo único que es esto es un caramelo, porque llevas muchas horas sin comer y te va a hacer mal. Bueno, cuando me dijo así, yo me lo comía el caramelo. Digo, era la locura de ese lugar, ¿no? O un gesto de humanidad del tipo, capaz. Nunca lo vamos a saber. Después me llevaron a otro lugar que no estaba tan frío. Había una estufa de leña, era un lugar con piso de madera, porque yo me crié en el campo con piso de madera, entonces sé el ruido que hacen las zapatillas en los pisos de madera. Y ahí me pusieron arriba, ahí me sacaron la venda, pero con una luz acá, entonces no podía ver nada. Y me dijeron que mirara dónde estaba y yo vi una cama de esas de metal y lona que había antes, que se desarmaban, catres así. Y me dijeron que en ese lugar picaneaban los que no decían la verdad. Y que si yo sabía dónde me iban a poner la picana si mentía. Y yo les dije que sí. Bueno, ahí me empezaron a preguntar, me dijeron ahí, a vos me parece que te rayaron mal, me dijo un milico. Y ahí me empezaron a preguntar, no tanto de mis compañeras, por suerte, sino de mi vida. O sea, era como que me habían vigilado los últimos 15 días más o menos, porque hacían un detalle de lo que decía. Y hablaron de una reunión a la que yo había ido con Cecilia en Neuquén, pero esa reunión era en una confitería, era un lugar público. O sea que en ese lugar público había alguien en el lugar o alguien sentado en nuestra misma mesa. Eso lo sabían también. Después me empezaron a preguntar del Dios, de la familia, del gobierno, si era peronista, porque yo había dicho que era peronista cuando bajé de él, porque me dijeron, cuando llegamos al galpón, ese galpón de chapa, que llegamos y dice, acá hay otra del ER. No, le digo, yo no soy del ER, yo soy peronista. Entonces, ahí también les volví a decir que era peronista. O sea, las cosas que le dije de la familia, yo creía y creo en Dios, siempre creí en Dios. O sea, que en las preguntas fui bastante convincente porque decía la verdad. Me dijeron qué bibliografía leía y yo le dije cuál bibliografía leí y por qué la leía, porque estaba en los programas de estudio de nuestra universidad, eran comunes y eso era verdad. Y después empezaron a divagar entre ellos y aparte escribían, todos escribían. Entonces, en una parte le dice, ponele que practicó arme y desarme. Y yo le dije, yo nunca practiqué arme y desarme. Bueno, entonces no lo pongas. Pero todo lo escribían. Ahí me dijeron que me iban a largar ese día, en ese interrogatorio. Y yo le dije, ¿cuándo? No sabemos cuándo. Dice, ¿vos dónde crees que está? En Tucumán, le digo yo. Porque nos dijeron que yo venía a Tucumán.
y se largaron a reír entre ellos. Y bueno, después nos llevan a otro lugar, nos cargan en ese camión, nos llevan a otro lugar que era más cálido. Yo mido así porque yo soy muy friolenta, muy friolenta. Y era junio. Y entonces en ese lugar había cuchetas, había más gente. A mí me dejan en el suelo atada al principio. Y en ese lugar estaba Mirta Tronelli, y yo entiendo que habían llevado a Gladys y a Elida también, porque ellas después escucharon a Mirta, a Cecilia y a Alicia Pifarré, que son todos desaparecidas de la universidad, del Comahue. Yo escuchaba que Mirta hablaba con uno y que decía que le iban a largar en el Mundial 78. Había un militar en ese lugar que tenía un perfume exquisito, pero exquisito. Y ese militar, por alguna razón, vino ahí donde estaba el lugar de las cuchetas y dijo, a ella subirla a una cucheta. A ella era yo. Y ahí me subieron a una cucheta y me taparon con una frazada, un poncho que tenía ese olor que tienen los milicos.